Ayer el Evangelio hablaba de Betania. Hoy el Evangelio habla del cenáculo, de un momento importante en el cenáculo, que es el momento de la traición. Hoy, mientras imaginaba la escena, hay una cosa que nos pasa desapercibida, es que Jesús está abatido. Y está abatido por la traición. Y si nos ponemos en su sitio, si dejamos todo esto que nosotros nos pintamos, que Jesús es como un extraterrestre que no tiene sentimientos, si nos ponemos en la persona, Jesús la persona, Jesús ha estado con un grupo de gente 3 años más o menos. Han vivido muchas cosas. Han conversado más de lo que está escrito aquí. Han visto más milagros de lo que está escrito. Han oído más parábolas de las que están registradas. 3 años con una persona dan para mucho. Han vivido, han compartido y se han querido. Jesús no iba como se han querido con ese grupo de 12 o de 25 o de 40. Han hecho una comunidad, una familia, donde la traición no entra en los planes. En nuestras familias, en vuestros matrimonios, no entra en la cabeza la traición. Y cuando existe la traición, te rompe. Jesús está roto. Pero ahora pongámonos con Judas. ¿Qué tiene que vivir para que haga esto? Hoy voy a hacer un poco de abogado del diablo. Un hombre que lo ha dejado todo por Jesús, que ha sido llamado por Jesús, que Jesús ya sabía que no era trigo limpio. De hecho, ninguno de los 12 era trigo limpio. Que ha compartido todo con Jesús, que ha vivido con Jesús, que ha visto resucitar muertos, que ha visto ver a los ciegos curarse, a los leprosos, que ha escuchado las bienaventuranzas, que ha rezado con Jesús el Padre Nuestro, que lo ha visto en acción con las personas, que lo ha visto en acción en la oración. ¿Qué le tiene que pasar por la cabeza? ¿Qué decepción debe tener para hacer lo que hace? Es eso tan fuerte que cuando nos olvidamos de Jesús y nos obsesionamos con lo que lo envuelve, dejamos de creer en Jesús. Cuando es más importante mi posición, lo que yo soy, lo que tengo que conseguir y hasta la estructura que aguanta la fe, y esto lo digo entre muchas comillas, Jesús pasa a ser secundario. Y Judas, que tenía una responsabilidad muy grande en el grupo, que era el quien tenía el dinero. Ojo, quien administraba el dinero era Judas. No era un nadie ni un mindundi. Era quien compraba las provisiones, quien daba dinero a los pobres. Era quien gestionaba el grupo. Quien tiene el dinero manda. ¿O no? ¿Quién tiene el dinero en vuestra casa? Vosotras mandáis. Punto. ¿O no? Pedro, la piedra. Sí. ¿Quién tenía el dinero? Judas. Judas mandaba. ¿Qué le tiene que pasar por la cabeza a alguien para hacer esto? Es que Judas soy yo. Es que Judas sois vosotros.
el decepcionarse de Jesús, el proyectar en Jesús lo que uno quiere ser y después la frustración de no serlo hace abandonar a Jesús. Y no solamente abandonarlo, sino ir en contra de todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho durante estos años de convivencia. Esto me pasa a mí, os pasa a vosotros. Traicionar a Jesús. Y es que no solamente lo traiciona Judas, lo traicionan los 12, porque en el momento de la verdad allí no hay nadie. Sus grupos, mientras las cosas van bien, lo siguen, pero cuando van mal dadas lo abandonan. No sé quién es más traidor en esa mesa. A mí cuando sale a veces en el Evangelio y Judas el traidor, no sé, en esa mesa, en la primera Eucaristía, estaba repleto de traidores. Y en la última Eucaristía también. También. Yo que estoy sentado en la mesa con Jesús, también lo traiciono. Posiblemente no lo vendo por 30 monedas de plata, pero lo traiciono con otras cosas. Lo traiciono no siguiéndole como le debería seguir. No llevando una vida coherente con el Evangelio. Lo traiciono cuando esquivo al pobre, cuando esquivo al enfermo, cuando esquivo al último. Lo traiciono cuando no quiero llevar la cruz. Lo traiciono cuando lo niego, inventándome un cristianismo que no es de Cristo. Lo traiciono aparentando lo que no soy. Y suma y sigue. En la mesa de Jesús, en el cenáculo, todos eran unos traidores. Y en la última Eucaristía, en la nuestra, también. ¿Qué quiere decir traicionar a Jesús? El traidor. Y en aquella Eucaristía del 30 de mayo había Pepita, no sé cuántos, y Jordi, el traidor. Judas me da pena. Pedro me da pena. Y los demás también. Porque quieren y no pueden. Y necesitan la fuerza de Jesús, la fuerza de su Espíritu, para seguirle a todas. Yo me doy pena, porque posiblemente seguí a Jesús, no sé por qué. Y seguramente en todos estos años también soy un decepcionado. Y voy tirando, porque como dicen en catalán, qui días pasa en champagne. Pero en el fondo traiciono a Jesús. No metiendo un golpe en la mesa y decir basta. Y llevar una vida coherente de seguimiento radical a Cristo. Y me invento excusas. Es que el momento es muy complicado. Es que ¿dónde iré a petar? Es que... La vida te enseña, y lo último, también, ya digo lo último, a lo de Pedro. Te seguiré y daré la vida por ti. Y Jesús le tapa la boca.
Y esto tiene sentido al final del Evangelio. Cuando, si os acordáis, Pedro y Jesús van andando por la playa, una imagen muy bucólica. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: te quiero. ¿Me amas? Te quiero. Le vuelve a decir: ¿me amas? Te quiero. Y a la tercera Jesús le dice: ¿me quieres? Y Pedro le dice: te quiero. Es decir, en el encuentro con Jesús, lo importante no es que yo no sea o sea un traidor. Lo importante es que Jesucristo no es un traidor. Lo importante en nuestra relación con Jesús no es que yo lo ame o lo quiera. Lo importante es que Él me ama. Lo importante en la relación con Jesús no soy yo. Lo importante es Jesús, porque Jesús es el fiel y Jesús es el amor absoluto. En esta mesa, tan lifot, cuantos traidores hayan. Aquí no hay ningún traidor. Cristo no es traidor. Yo seré un traidor, pero Él conmigo no lo será. Es la lección del Evangelio de hoy. Que yo, pues nada, y Él me quiere a pesar de todo. Que así sea.